Me encontraba frente a mi mesa de dibujo. Las líneas impecables de los planos de la Torre Helix brillaban bajo la luz de la mañana que atravesaba los enormes ventanales de la oficina en el penthouse. Ese día cumplía 18 años, pero no había globos, ni pastel, ni felicitaciones. Solo se escuchaba el zumbido de los servidores y el raspar de la pluma de Joseph mientras firmaba documentos en su elegante escritorio de caoba. Se acercó sin mirarme a mí. Su atención estaba puesta únicamente en los planos, mis planos. Con una sonrisa de desprecio que deformaba su rostro, lanzó un billete nuevo de $100 sobre la mesa. Cayó justo encima de los complejos cálculos estructurales en los que había trabajado durante semanas. «Feliz cumpleaños, Grace», dijo con una voz llena de desprecio. «Tómalo. Ya me cansé de mantener a una gata callejera. Recoge tus cosas. Estás despedida». Se inclinó hacia mí. El intenso aroma de su costoso perfume llenó el ambiente. «Eres una carga sin talento, igual que tu madre. Es hora de deshacerme del peso muerto». Después me dio la espalda, como si yo fuera un simple error administrativo que por fin había corregido. Pero cuando vi ese billete sobre mis diseños, los mismos diseños que él pensaba robar para salvar su carrera en ruinas, algo frío y firme nació dentro de mí. Antes de descubrir cómo Grace destruirá su imperio, cuéntame en los comentarios. ¿Desde qué país nos estás viendo y qué hora es allá? Me encanta ver cómo nuestra comunidad ilumina el mapa. No grité. No lloré. La oficina olía a café expreso de lujo, y a traición. Un aroma al que ya me había acostumbrado con los años. Tomé el billete de $100, no por ambición, sino como evidencia. Pesaba en mi mano. Era la representación perfecta de su arrogancia. Comencé a guardar mis pocas pertenencias con total calma, mis lápices de dibujo, desgastados por incontables noches de trabajo, y mi disco duro, el verdadero cofre donde estaba guardada toda mi propiedad intelectual. Joseph me observaba desde su escritorio con una sonrisa de satisfacción. Creía que mi silencio significaba derrota. Se equivocaba. Mientras acomodaba todo en mi mochila, mi mente ya repasaba cada detalle almacenado en mi servidor privado. Cada archivo. Cada fecha. Cada modificación. Cada historial de cambios. Todo demostraba, sin posibilidad de discusión, que la Torre Helix era obra mía. Podía robar los planos impresos. Pero jamás podría borrar la huella digital. Cerré la mochila de un solo movimiento. El sonido del cierre rompió el silencio de la oficina. Caminé hacia la puerta con paso firme sobre el brillante piso de mármol. No miré hacia atrás. Salí directamente al frío viento de Chicago, mientras los enormes edificios de acero se levantaban frente a mí como una fortaleza. No era una víctima huyendo de la escena de un crimen. Era una estratega retirándose del campo de batalla para preparar el contraataque. Mi nueva realidad llegó muy rápido. Mi departamento era pequeño y oscuro, completamente diferente a aquella oficina de lujo. Pero era mío. Me observé en el espejo agrietado del baño. La joven que veía reflejada parecía agotada. Pero sus ojos estaban completamente despiertos. Durante años viví encerrada en una prisión llamada gratitud. Una prisión que Joseph había construido ladrillo por ladrillo mediante manipulación emocional. Me hizo creer que mi talento no valía nada sin su guía. Que mi visión era defectuosa sin sus correcciones. No entiendes las estructuras, me repetía constantemente. Y, al mismo tiempo, me obligaba a corregir sus propios bocetos hasta las 3 de la madrugada. Nunca fue solamente un trabajo. Era una guerra psicológica. Había creado una realidad donde yo dependía de él incluso para sentir que tenía algún valor. Y lo peor, era que le había creído. Pensaba que tenía suerte de trabajar con él. Que debía agradecer la oportunidad de aprender de un gran arquitecto. Mientras él se llevaba el crédito por cada línea que yo dibujaba. Era una impotencia aprendida. Un condicionamiento tan profundo que ya parecía parte de mi naturaleza. Pero mientras permanecía sola en el silencio de mi departamento, esa niebla comenzó a desaparecer. Comprendí que las cadenas que me ataban a Joseph no estaban hechas de acero. Estaban hechas de mentiras. Yo nunca había sido débil. Había sido lo suficientemente fuerte para sobrevivirle. Y ahora también sería lo suficientemente fuerte para destruirlo. Las semanas pasaron entre noticias y rumores dentro del mundo de la arquitectura. Joseph aparecía por todas partes. Había ganado la licitación del enorme proyecto de la Torre Helix,
Y toda la industria lo trataba como un genio. Concedía entrevistas. Salía en las portadas de revistas. Decía que la inspiración del edificio le había llegado en un sueño. ¿Un sueño? Lo que estaba robando era mi realidad. Entonces mi celular vibró. Era un mensaje suyo. ¿Ves? Los verdaderos arquitectos ganan contratos. Tú solo sabías calcar planos. Ni se te ocurra ponerme como referencia. Su arrogancia parecía no tener límites. Estaba convencido de que yo era demasiado joven, demasiado pobre y demasiado destruida para enfrentarlo. Creía que me había borrado del mapa. Pero cada vez que veía su rostro en televisión, cada vez que leía alguna entrevista donde hablaba de innovación y visión, el fuego dentro de mí crecía. Él no era solo un ladrón. Era un parásito que vivía del talento ajeno para alimentar un ego que se estaba desmoronando. Y como todo parásito, necesitaba un huésped. Sin mí, no era nadie. Dejé de llorar por la figura paterna que jamás tuve. No podía darme ese lujo. Fui a la biblioteca pública. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza como un enjambre de abejas. Entré al servidor en la nube que había mantenido en secreto durante años. Uno cuya existencia Joseph jamás imaginó. Comencé a reunir todas las pruebas. Bocetos con fecha y hora. Primeros diseños. Notas técnicas. Cálculos estructurales. Y finalmente, mi mejor carta. El pequeño error estructural que había dejado intencionalmente en los archivos falsos guardados en la computadora de Joseph. Un error tan sutil, que únicamente el verdadero arquitecto sabría corregir. No necesitaba abogados. Los abogados eran lentos, caros, y muchas veces podían comprarse. Yo necesitaba algo mucho más poderoso. Necesitaba al cliente, a quien financiaba la Torre Helix. La única persona con suficiente dinero y autoridad para acabar con la mentira de Joseph con una sola llamada telefónica. Revisé registros públicos, permisos de construcción, documentos empresariales, rumores de la industria, hasta que encontré un nombre. Edward. Un magnate de infraestructura conocido por mantenerse siempre en las sombras del desarrollo inmobiliario de Chicago. Escribí un único correo electrónico cifrado dirigido a su despacho privado. El asunto decía únicamente: el cálculo estructural del piso 40 es incorrecto. Aquí está la corrección. Adjunté todas las pruebas que demostraban que yo era la verdadera autora. Y presioné enviar. La respuesta llegó casi de inmediato. Venga a mi oficina. Ahora. Entré al despacho de Edward. Era un lugar elegante, moderno e imponente. Un espacio que reflejaba perfectamente el poder de su dueño. Él permanecía sentado detrás de un escritorio que parecía más un centro de mando que un simple mueble. Ni siquiera me ofreció asiento. Solo levantó mis planos y comenzó a analizarlos con una intensidad que habría intimidado a cualquiera. Pero yo no retrocedí. Me interrogó sobre teoría arquitectónica, distribución de cargas, resistencia al viento, esfuerzos estructurales, materiales. Respondí absolutamente todo, sin cometer un solo error. Porque para mí la arquitectura nunca había sido únicamente matemáticas. Era un idioma. Y yo lo hablaba con fluidez. Finalmente dejó los documentos sobre el escritorio. Me observó por primera vez de verdad. No acepté esta reunión por el error estructural, dijo en voz baja. La acepté porque el estilo de estos planos me recordó a alguien muy importante de mi pasado. Abrió un cajón. Sacó una fotografía antigua. En ella aparecía una mujer sonriendo frente a un edificio. Mi madre. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Tu madre tenía exactamente la misma mirada, la misma forma de entender la arquitectura. Entonces comprendí la verdad. Edward no era solamente el cliente. Era mi padre biológico. La revelación me golpeó como un puñetazo. Durante toda mi vida me hicieron creer que mi padre había muerto. Que nunca quiso conocerme. Edward me contó la verdad. Le habían dicho que el bebé había fallecido. Que mi madre había rehecho su vida. Por eso contrató durante años a la empresa de Joseph. Pensaba que estaba ayudando al hombre que me había criado. Creía que Joseph era una buena persona. Durante todo ese tiempo estuvo enviando dinero para mi educación. Para mi futuro. Dinero que jamás llegó a mis manos. Aquello ya no era solo plagio. Era fraude. Era desvío de dinero.
Era una traición tan profunda que mis piernas estuvieron a punto de fallar. Edward quiso demandarlo de inmediato. Quería destruirlo en los tribunales. Pero negué con la cabeza. Todavía no. Respiré profundamente. Él quiere todos los reflectores. Vamos a dárselos. Pero asegurémonos de que lo consuman por completo. Así comenzamos a preparar la emboscada para la próxima gala de los Skyline The Sign Awards, la noche en que Joseph recibiría públicamente el contrato de la Torre Helix. No sería una reunión. Sería una ejecución. La gala de los Skyline The Sign Awards era un espectáculo de cristal, luces y egos. El salón de baile del Ritz-Carlton vibraba con el murmullo de cientos de conversaciones, el tintinear de las copas de cristal y el suave roce de los vestidos de seda. Era el tipo de lugar por el que Joseph vivía. El tipo de lugar que estaba convencido de dominar. Lo observé desde las sombras, cerca de la entrada. Mi corazón latía con la firmeza de un tambor de guerra. Estaba en el centro del salón sosteniendo una copa de champaña como si fuera un cetro, disfrutando de los elogios de sus colegas por haber conseguido el contrato de la Torre Helix. Lucía exactamente como el arquitecto visionario que fingía ser. Su smoking estaba impecablemente hecho a la medida. Su sonrisa parecía ensayada. Y la seguridad que proyectaba llenaba toda la habitación. Pero yo conocía la verdad. No era seguridad. Era una máscara. Entonces salí de las sombras. Edward había pagado mi ropa para esa noche, un elegante jumpsuit negro de corte arquitectónico que llamaba la atención sin necesidad de exagerar. Avancé hacia Joseph. Mis pasos apenas hacían ruido sobre la alfombra. Me vio cuando aún estaba a unos 3 metros de distancia. Su sonrisa desapareció. Fue sustituida por una expresión de auténtico pánico. Se disculpó con las personas que lo rodeaban y caminó rápidamente hacia mí. Me sujetó del brazo con fuerza, intentando lastimarme. Te dije que no volvieras a acercarte, susurró con odio. ¿Qué haces aquí? Además, te ves barata. Lo miré directamente a los ojos. Yo me veo como la verdadera arquitecta del edificio por el que estás a punto de recibir un premio. Retiré mi brazo con calma. En cambio tú, te ves muy nervioso, Joseph. Comenzó a buscar algo desesperadamente en el bolsillo de su saco. Sacó un clip lleno de billetes. Esta vez eran varios cientos de dólares. Tómalos, dijo mientras intentaba metérmelos en la mano. Agarra el dinero y desaparece. Si armas un escándalo, voy a destruirte. Yo te hice, Grace, y también puedo deshacerte. Miré el dinero. Era patético. Era la única estrategia que conocía. El único idioma que sabía hablar. Quédatelo. Di un paso para rodearlo. Lo vas a necesitar para pagar a tus abogados. Lo dejé inmóvil, con la boca abierta, y fui a sentarme en la mesa principal junto a Edward. Las luces comenzaron a bajar de intensidad. El salón quedó completamente en silencio. Joseph regresó apresuradamente a su asiento, justo al otro lado del pasillo. No dejaba de mirarme con odio. El sudor ya empapaba su costoso traje. Edward subió al escenario. Ni siquiera necesitó un micrófono para imponer su presencia. Su sola figura dominaba el salón. La arquitectura es el arte de la verdad, comenzó con voz firme. Nos revela la estructura del mundo, pero algunas estructuras se construyen sobre mentiras. Hizo una breve pausa. La innovación es rara. El robo es mucho más común. Joseph se puso rígido. Abrochó el saco mientras se preparaba para levantarse, convencido de que aquel discurso era la introducción de su gran reconocimiento. Esta noche honraremos el diseño de la Torre Helix, continuó Edward. Un diseño tan único y matemáticamente preciso, que solo pudo haber salido de una sola mente. Presionó un botón del control remoto. La enorme pantalla detrás de él se iluminó. No apareció una imagen del edificio. Aparecieron mis planos. Los originales. Escaneados directamente desde mi cuaderno de dibujo. Con fecha de 3 años atrás. Después apareció otra capa de información. Los metadatos de mi servidor en la nube. La fecha de creación. Cada modificación. Cada versión. Y el nombre del autor. Grace-Arch-Under-01. Edward levantó la mirada. La clavó directamente sobre Joseph. La persona que merece este contrato. Hizo otra pausa. Es quien realmente diseñó este edificio.
La arquitecta cuyo fondo universitario fue robado para mantener con vida una empresa que ya estaba quebrando. Sonrió. Recibamos con un fuerte aplauso a mi hija, y a la arquitecta principal del proyecto Helix. Gracias. Todo el salón soltó un mismo suspiro de sorpresa. El aire pareció desaparecer. Joseph quedó congelado a medio levantarse. Su expresión de triunfo se transformó en una humillación imposible de ocultar. Me puse de pie. No miré al público. Lo miré únicamente a él. Y entonces, explotó. No fue una reacción gradual. Fue una explosión. Joseph corrió hacia el escenario con el rostro completamente morado. Las venas de su cuello parecían a punto de reventar. Ella es una incompetente, gritó con la voz quebrada. Es un caso de caridad. Yo le enseñé todo lo que sabe. Ella me pertenece. Movía desesperadamente los brazos. Su costoso reloj brillaba bajo las luces del escenario, como símbolo de una riqueza que jamás ganó honestamente. El visionario soy yo. Yo. Miren mi traje. Miren quién soy. Los guardias de seguridad lo detuvieron antes de que alcanzara a Edward. Mientras forcejeaba y escupía insultos, todo el salón observaba la escena completamente horrorizado. Era el ejemplo perfecto de un impostor cuando finalmente queda al descubierto. La furia de Joseph no era fortaleza. Era miedo. El miedo de un hombre cuya identidad entera había sido comprada. Creía que mientras tuviera una oficina lujosa, premios, dinero y reconocimiento, entonces era alguien importante. Pero en el fondo sabía perfectamente la verdad. Estaba vacío. Su prestigio era solo una capa de pintura cubriendo una estructura que llevaba años derrumbándose. Cuando le quitabas los créditos robados y el dinero que había desviado, no quedaba ningún gran arquitecto. Solo un hombre mediocre, aterrado de que el mundo descubriera quién era realmente. Aquella crisis no era un simple berrinche. Era la ilusión del poder estrellándose contra la realidad. Joseph pensó que el dinero le daba autoridad. Pero esa noche aprendió, frente a toda la ciudad, que puedes comprar una vida de lujo. Pero jamás podrás comprar un legado. Los guardias se lo llevaron mientras seguía gritando que él era el más importante. Yo subí lentamente al escenario. Edward dio un paso hacia un lado. La expresión de orgullo en su rostro iluminaba la sala como el sol. Miré a todos los presentes. A los grandes nombres de la arquitectura que durante años fingieron que yo no existía. No necesitaba gritar. No necesitaba pelear. Los planos proyectados detrás de mí hablaban por sí solos. Las consecuencias fueron inmediatas y definitivas. La justicia no suele tener compasión con quienes administran el dinero de menores de edad y lo desvían para beneficio propio. Mucho menos cuando todas las pruebas son presentadas por un multimillonario decidido a obtener justicia. Joseph fue acusado de fraude y robo agravado. Su empresa desapareció en menos de una semana. Sus socios huyeron como ratas abandonando un barco que se hundía. Su reputación no quedó manchada. Quedó reducida a cenizas. De vez en cuando aparecía en las noticias. Siempre solo. Con el rostro envejecido. Entrando al juzgado. A veces imaginaba que seguía mirando aquel mismo billete de $100 con el que intentó comprar mi silencio. Quizá comprendiendo que era lo único que realmente le quedaba. Nunca fui a visitarlo. No necesitaba que él me diera un cierre. Yo misma había cerrado esa etapa. 6 meses después estaba de pie en mi nueva oficina. No era un penthouse de cristal en la zona más exclusiva de Chicago. Era un antiguo loft remodelado en River North, con paredes de ladrillo, vigas de madera, mucha luz natural y un ambiente lleno de creatividad. Ya no trabajaba para Edward. Ahora éramos socios. Mi nombre aparecía junto al suyo en la puerta. Yo dirigía el diseño de la Torre Helix. Supervisaba la construcción. Tomaba decisiones que transformarían para siempre el horizonte de la ciudad que tanto amaba. Entonces alguien tocó suavemente el marco de la puerta. Era Aaron, mi nuevo practicante. Era joven. Estaba nervioso. Sostenía un cuaderno de dibujo contra el pecho como si fuera un escudo. Me recordó inmediatamente a mí cuando tenía 16 años. Ya terminé los planos que me pidió, dijo con timidez. Pero seguro no son lo suficientemente buenos. Me acerqué. No tomé los dibujos para descalificarlos. Me senté junto a él. Vamos a revisarlos juntos. Sonreí. Tienes muy buen ojo para las estructuras.
Solo necesitas confiar más en tu propio trazo. Vi cómo sus hombros se relajaban. Como si acabara de quitarse un enorme peso de encima. En ese instante comprendí que estaba rompiendo el ciclo. Estaba construyendo una empresa donde el talento se impulsaba. No se robaba. Caminé hacia la ventana. Observé la ciudad. El acero y el cristal se elevaban hacia el cielo como prueba de todo lo que el ser humano puede construir. Por fin sentía que pertenecía a ese lugar. Yo no era alguien que solo calcaba planos. No era una carga. Era una arquitecta. Y si estás viendo esta historia porque sientes que vives bajo la sombra del ego de alguien más. Si eres quien hace todo el trabajo mientras otra persona recibe los aplausos. Escúchame. No eres un accesorio. No eres un personaje secundario. Ellos quieren hacerte creer que no eres nada sin ellos. Porque, en el fondo, saben que ellos no son nada sin ti. Rompe el cristal. Toma tus planos. Cruza esa puerta. Sí, al principio hará frío. Sí, dará miedo. Pero te prometo que el aire es mucho más limpio al otro lado. Porque el verdadero arquitecto de tu vida eres tú. No permitas que nadie más sostenga el lápiz.